Llegaron los octavos de la Carabao Cup y en esta previa te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre este Tottenham Burnley. Acá estamos esta vez de nuevo en el canal para hacer la previa de este partido que se va a jugar el miércoles. Generalmente entre semanas jugamos los jueves, pero esta vez será miércoles. Recordemos que tenemos partido el sábado, justo esta semana. Así que miércoles 27 de octubre, como decíamos, Tottenham visita al Burnley desde las 15:45, horario argentino. Como siempre, les dejamos acá en imagen ahí abajo los horarios en todos los demás países. Justamente para disputar los octavos de final de la Carabao Cup, como decíamos al principio del video, en lo que es la ciudad de Burnley, un poco al norte de Manchester, oeste de Leeds, digamos, como para ubicarla bastante al norte dentro de lo que es el mapa de Inglaterra, en el estadio de Turf Moor, donde obviamente será local el Burnley, y justamente recibirá 2.300 hinchas visitantes del Tottenham y habrá alrededor de 20.000 locales. Y justamente vamos a estar hablando de un rival que se nos da bien últimamente. Recordemos, la temporada pasada le ganamos 4-0 en un partido de una exhibición de Bale y la anterior, digamos, la 19-20, estuvo el gol Puskás de Son y también fue un 5-0. Y además de que es un rival que se nos da bien, últimamente no sé si podemos decir que es una competición que se nos da bien, porque la última vez que la ganamos fue en 2008, curiosamente el último título que tenemos, pero podríamos decir que es la que mejor se nos da, porque también tenemos la final del año pasado, por ejemplo, y tenemos también finales como la de 2015 contra el Chelsea. A ver, sí, y muchos títulos, ¿no? Títulos en el 71, en el 73, en el 99, ese último que mencionabas de 2008, que la verdad fue épico contra el Chelsea en esa final, eh, que nunca me voy a poder olvidar cómo los jugadores no querían ver a Berbatov patear el penal porque tenían miedo de lo frío que era. Eh, Y lo que vos decías es una copa que se nos da bien y que por eso es muy importante este partido, tanto para el club como para Nuno, porque por más de que en la tabla no estemos tan lejos de un hipotético cuarto puesto, los resultados son bastante, o la tabla es bastante mentirosa, porque justamente si vos mirás los partidos, en la mayoría de los partidos, te quedás con muy poco, te quedás con uno o dos jugadores, con capaz dos o tres jugadas como mucho. Y este tiene que ser uno de esos partidos que te ayudan a levantar la confianza, te ayudan a levantar el nivel, ¿no? Así como hemos visto partidos épicos, por ejemplo, como el de 2009, en donde Robbie King mete 4 goles, partido donde Kane mete en el 2017, noviembre, diciembre de 2017, mete un hat-trick, donde mete, irónicamente los dos arrancan con un gol de penal y después meten gol con ambas piernas también. Eh, y bueno, no podemos olvidar el gol Puskás de Son, en donde se va corriendo por 70 metros y define antes del arquero. Entonces, hay bastantes partidos muy memorables que tiene el Tottenham contra el Burnley y creo que es uno de esos partidos que vemos o esperamos una formación que no nos da mucha seguridad realmente, por lo que vimos también en los 16avos contra el Wolverhampton, donde deberías haber ido ganando por escándalo y después un error defensivo hace que se te acerquen, que cambie todo el ritmo del juego, toda la energía, el rival empieza a tener confianza, te empatan y terminas yendo a penales y clasificando por penales, pidiendo la hora también para que no tengan más tiempo porque cambió tanto el juego que te podían ir ganando. Entonces es un partido realmente que hay que dejar todo y que para Nuno va a ser también fundamental en lo que significa su carrera como DT en el Tottenham. Sí, aparte es un rival que siempre es duro, está como estereotipado como el rival más defensivo de la Premier porque
Es verdad que es bastante férreo en defensa, bastante duro en ese aspecto, como decíamos, pero aunque no parezca también, es un equipo que intenta complicar la salida rival. Vimos el año pasado cuando le ganamos 4-0, tenían un equipo, un bloque bastante alto y por eso se encontraron espacios por las espaldas de sus defensas, porque justamente lo que hacen es, ya sea por esa presión en la salida o, digámosle presión, o intento de complicar la salida rival, porque no es una presión asediante tampoco, o si no con los pelotazos y las segundas jugadas que genera después de que Jay Rodríguez, que es quizás el que gana más pelotas de arriba, de las segundas jugadas que generan esos pelotazos, intentan hacer ataques directos que ya arranquen cerca del área y se terminen en pocos toques, ya llegar al área y definir, o si no, jugar por fuera y buscar un centro, justamente buscando de nuevo a Jay Rodríguez, que es fundamental en su juego en el área rival, siempre molesto, siempre ganando de arriba, y va a ser un duelo complicado para los dos centrales que elijan un Espíritu Santo, aunque sea un rival que no viene para nada bien en Premier. Empató 0-0 ante el Newcastle por los 16avos de esta competición y por eso es que está aquí habiendo ganado los penales por 4-3. Pero como decíamos, en Premier está en zona de descenso, está en el puesto número 18 con Newcastle debajo y Norwich todavía más abajo. No consiguió ninguna victoria todavía, al igual que estos últimos dos. Y logró sacar 4 empates, justamente igual que Newcastle. Y a pesar de esto, es el equipo que, como decíamos, desde pelotas paradas, generalmente buscando ese juego aéreo, es el equipo que más goles esperados tiene en ese ámbito, en cuanto a las pelotas paradas a favor, obviamente. Es el segundo que menos tiene en cuanto al juego abierto, en contraposición, digamos, y es el segundo también que menos ataque generó, tanto de jugada parada como de juego abierto. Y hablando en su contra, digamos, lo que le generan al Burnley, es el tercero al que más goles esperados le generaron desde el juego abierto y el cuarto que más tiros recibió en toda la liga. Realmente, después de haber hecho todo este análisis quizás un poco más numérico, estadístico, pensando en un 11, los 9 partidos de Premier League que jugaron los jugaron con su clásico 4-4-2, donde podríamos ver, si planteamos un equipo titular, a Nick Pope, a Lowton por derecha, Tarkowski y mí, si es que llega, porque no viene jugando y necesita ganar ritmo, sobre todo, no es que esté lesionado en este momento. Taylor por izquierda, Goodmanson, Cork y Westwood como el doble pivote de ese 4-4-2. Dwight McNeil, que es quizás su jugador estrella por izquierda, uno de los pocos habilidosos en este equipo. Y como decíamos arriba, Chris Wood y Vidra, que Chris Wood también sería el que tenga ese rol de ganar pelotas de arriba. Y como decíamos, todo esto considerando que sea un equipo titular, sino también tenemos una alternativa un poco más suplente, que es quizás lo que se plantea por el momento, que sería con Wayne Hennessy en el arco, reemplazando a Nick Pope, Bradley y Pieters en los laterales, serían los reemplazantes de los titulares. Collins iría en lugar de mí en caso de que no llegue o en caso de que no se lo elija. Y Aaron Lennon y Cornet en las bandas serían los que reemplacen a Dwight McNeil y Goodmanson. En este caso, de una alternativa un poco más suplente. Y justamente hablando de esta alternativa suplente y también relacionando de nuevo cuando antes hablabas de Sony, aquel gol maradoniano, digamos, la verdad que no creemos que, por ejemplo, Son vaya a ser titular en este partido. Lamentablemente la semana pasada vimos que no funcionó lo de Vitesse, y habrá que ver ahora si uno elige jugar con suplentes, que como decimos, contra Vitesse no funcionó, elegir un mix, que es lo que pasó por ejemplo contra Wolverhampton, o seguir con los titulares, que obviamente sería un riesgo teniendo en cuenta que el sábado 30 jugamos ante el Manchester United. Aunque no venga bien, sigue siendo el Manchester United. Sí, va a tener que ser un mix, realmente, de jugadores. Porque lo que vos decís, que se sabe del Burnley, que su máximo poderío es la pelota parada, justamente cualquier equipo que tenga pelota parada es una amenaza tremenda contra nosotros, porque lo vimos contra el West Ham ayer, donde justamente de pelota parada llega el gol del West Ham. Y donde podría haber llegado también un segundo gol de Suse. Entonces, realmente vemos un equipo que
va a tener que mechar entre titulares y suplentes para poder mantenerse en la competición, asegurar el resultado lo más temprano posible para poder descansar a dichos titulares para el partido del sábado contra el Manchester United, porque aparte después todavía queda un partido contra Vitesse que va a ser fundamental en el 2 de noviembre, un partido contra el Everton previo a la fecha FIFA, ¿no? Eh, entonces, ¿qué vemos? Vemos a un Golini en el arco, un Tanganga que ojalá fuera Emerson, ¿no? Sobre todo si después hay que marcar a Ashford el fin de semana. Después Davinson y Rodon. ¿Por qué no Davinson y Dyer, no? Pero bueno, ya lo vemos casi imposible. Reguilón debería jugar por lo menos un tiempo, por más de que también vemos que lo más probable es que juegue Davis, siendo casi siempre el capitán de la segunda unidad, por así decirlo. Después Skip y Lo Celso en el mediocampo, como si fuera un doble pivote, donde Lo Celso haría más del rol de Højbjerg y Skip ayudaría a mantener esa organización defensiva. Después un Brian Hill, Berwin con Dele Alli de media punta y Harry Kane como para tratar de ganar, ¿no? Esa dosis de confianza y de poder enfocarse un poco más, que no es lo que venimos viendo lamentablemente en las últimas semanas. Y por lo cual también queremos como ver una rápida resolución de este partido. Queremos ver lo que no vimos en estos últimos dos partidos, que fue un equipo dando todo, dejando todo y siendo superior a su rival, porque la verdad es que si miramos ambos partidos, por más de que los resultados fueron cerrados, no te quedás con nada del partido. Entonces necesitamos una mejora y la verdad es que lo que dijo Nuno de que no falta creatividad, me parece que tenés que empezar a mirar un poco más los videos también, Nuno. Eh, Porque necesitamos algo distinto. Sí, totalmente. Recalcar que obviamente esto es un partido de eliminación directa y al fin y al cabo lo que importa, aunque siempre nos guste jugar bien, lo que importa en este preciso partido es ganar y seguir de ronda y pasar a los cuartos de final. Y obviamente también no solo es importante por esto, sino también por el contexto del partido. Venimos de perder ya el cuarto derbi londinense de la temporada, esta vez fue solo por 1-0 por suerte. Pero no estaría bueno llegar a un partido donde, lo dijimos, Manchester United no viene tan bien, pero es un rival actualmente directo que está solo un puesto por debajo nuestro y un punto nada más. Y llegar a ese sábado con 2 derrotas al hilo, 3, digamos, con la de Conference, no sería nada bueno. Y por el contrario, llegar con por lo menos esta victoria entre semana y ya a 3 días del partido con un equipo un poquito más consolidado, con un poquito más de confianza, me parece que podría llegar a hacer la diferencia ante un Manchester United que viene de un contexto completamente adverso y contrario a este hipotético caso que estamos planteando. Así que ya para ir cerrando, déjennos en sus comentarios el equipo que ven, sobre todo en estos videos es donde más nos interesa esto, porque justamente planteábamos sí, suplentes, un mix o titulares directamente como para asegurar el partido. Así que déjennos sus opiniones y su 11 si lo quieren dejar. Y como siempre, déjennos su like que nos ayuda un montón. Síganos en las redes sociales que se las dejamos acá abajo. Spurs Buenos Aires en Twitter e Instagram y Spurs.análisis también, tanto en Twitter como en Instagram. Hermandad Spurs en Spotify, que vamos a estar volviendo con un nuevo episodio este jueves, justamente hablando de este partido, del West Ham, de lo que pasó la semana pasada también y lo que va a pasar este sábado. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Vamos para los cuartos, vamos a tratar de ganar, que siempre se cae un grande y si Dios quiere llegamos, como la temporada pasada, contra un Brentford en semis para un lugar en la final.